Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy queremos continuar con esta serie de matrimonios que estamos llevando en el Ministerio Restaurados por Dios. Queremos continuar el día de hoy con nuestro tema número 11. El tema número 11 es la tercera parte de nuestro tema, siendo honestos, la confesión de nuestros errores y de nuestras faltas, ¿sí? Esa es la tercera parte, ¿sí? El día de hoy vamos a ver los hábitos diarios de una vida de confesión. Estos hábitos diarios que son necesarios para esta vida de confesión. Y bien, ¿cómo podemos poner en práctica la confesión, que es una gracia, ¿verdad? ¿Cómo la podemos poner en práctica? Bueno, el ponerla en práctica implica para nosotros, pues que, mire, de una vez por todas, dejar de hacer, como decimos, hacernos los disimulados, ¿verdad? Dejar de fingir, dejar de pretender que no pasa nada en nuestro matrimonio, ¿verdad? Y ahora sí, tomar valientemente este hábito de ser honestos, ¿sí? Y ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con nuestro matrimonio, empezar a enfrentar nuestros errores, empezar a enfrentar nuestras fallas, admitiéndolas, ¿verdad? Primeramente admitiendo que hemos fallado, admitiendo que estamos mal, ¿sí? Y que esto empiece a volverse un hábito cotidiano en nuestra vida, en nuestro matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Pues debemos implantar ya estos hábitos que van a van a llevar a cabo esta vida de confesión, ¿verdad? Vamos a ver entonces estos hábitos, ¿sí? Vamos a ver cómo se dan estos y cómo debemos de implantar estos hábitos en nuestro matrimonio para que sean ahora sí ese nuevo estilo de vida, ¿sí? El nuevo estilo de vida para nuestro matrimonio. Mire, primeramente, como primer punto, primer hábito, tendremos que entender que debemos ser amorosamente honestos. Ser amorosamente honestos. Porque mire, lo que vamos a enfrentar no es cosa fácil, ¿sí? Enfrentar todos estos asuntos, pues requieren tener una motivación genuina, ¿sí? Esta motivación debe provenir siempre del amor, ¿sí? Y el amor, no un amor cualquiera, sino el verdadero amor, el amor de Cristo, ¿sí? Vamos a Efesios capítulo 5, verso 1. Nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este hábito requiere, y ser honestos requiere amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hábito implica confrontar al otro, ¿sí? Y confrontar a otro no es cosa fácil, como le dije, ¿sí? Confrontar a otro cuando ha actuado mal, cuando ha actuado de una manera que está en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Pues por esto mismo, para confrontarlo se requiere, primeramente ese amor y se requiere honestidad, se requiere ser honestos. Mire, Efesios 6:14 nos muestra, ahí el apóstol Pablo nos dice esto, mire: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Nos describe aquí cómo es que el creyente debe de comportarse para afrontar todas las situaciones en su vida, ¿sí? Esta actitud que debemos tener nos dice que debemos estar ceñidos con este cinturón de la verdad, ¿sí? Este cinturón de la verdad representa para el creyente, pues, tener los principios de la fe, los principios del evangelio, ¿verdad? Vivir de acuerdo a esos principios, pero también este cinturón de la verdad representa para nosotros que esa verdad tiene que ser algo que se practique, ¿sí? Vivir de una manera honesta, vivir de una manera íntegra, ¿sí? Es por eso que el creyente se debe conducir en su vida de una manera coherente con las verdades del evangelio, ¿sí? Esto nos hace ver que la mentira y el engaño debe ser quitado de nuestra vida, ¿sí? Mire, Efesios 4:25 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad
cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Para este hábito se requiere ser honestos, ¿sí? Esa es una actitud de todo creyente, ¿sí? Pero en este hábito para nuestro matrimonio se requiere honestidad, sí, pero primeramente ¿de quién? ¿De quién cree que se requiere esa honestidad? ¿De mi cónyuge? Que mi esposa sea honesta conmigo, sea directa, que se ciña la verdad y que hable siempre de acuerdo a ella. Sí, eso es lo que se espera, pero lo primero que se tiene que hacer es que yo primeramente debo practicar esto. Yo soy el que primeramente debo de estar listo para hablar de manera honesta, de manera verdadera, ¿sí? Porque mire, vamos a confrontar a alguien hablándole de los problemas de su corazón, ¿sí? Y si yo voy a hablar con alguien acerca de los problemas de su corazón, tengo que ser verdadero, tengo que ser honesto. Y esto implica que primero necesito yo reconocer y tratar con lo que yo llevo en mi propio corazón, ¿sí? Con mis propios problemas, con mis propias cosas que son mis aflicciones, mis dolores, con mi propia ira, ¿sí? Con mi propia amargura, ¿sí? Todo aquello que hay en mi corazón, ¿sí? Esto es lo que se requiere, ser honestos. Esto es lo que implica ser honesto, ser amorosamente honesto. Porque mire, vamos a hablar de la verdad, vamos a tratar la verdad con alguien más, ¿sí? Si vamos a tratar la verdad con alguien más, debo tener amor. Esto va a surgir de revisarme yo primeramente, ¿sí? Ser honesto delante de Dios y exponer a Él todo aquello que hay en mi corazón, ¿sí? Mire, hay un principio básico. Nosotros podemos hablar la verdad, pero si la hablamos con amargura, si la hablamos con ira, ¿sabe? No va a producir ningún efecto, ¿sí? Va a ser inútil, aun cuando hablemos la verdad, ¿sí? Aun cuando seamos muy sinceros, ¿sí? ¿Sabe qué pasa? Cuando no lo hacemos, no exponemos esa verdad en amor, lo que estamos haciendo es distorsionar el mensaje, ¿sí? Distorsionamos ese mensaje, lo adulteramos con nuestra amargura, con nuestras emociones, con nuestra ira, y esto ya deja sin efecto esa verdad que queremos hablar, ¿sí? Nuestras pretensiones se ponen encima de esa verdad y, mire, resulta inútil todo esto. Recuerde que el objetivo es que nos acerquemos a nuestro cónyuge, seamos honestos y busquemos mostrarle aquello que ha hecho incorrectamente, ¿sí? Para esto definitivamente se necesita esa actitud de amor, ¿sí? Porque vamos a hacer que nuestro cónyuge vea lo que Dios le quiere mostrar, ¿sí? Bueno, un segundo hábito es el que debemos ser humildes cuando somos confrontados. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad cuando pues somos confrontados por nuestro esposo, por otra persona, significa estar dispuestos a poner atención y reflexionar en lo que se nos ha dicho. Esa es la humildad cuando somos confrontados. Es el dejar de escuchar a nuestro abogado interno, ¿no? El que siempre trata de defendernos, el que siempre trata de justificarnos. Debemos de recordar que no somos seres perfectos, sino que realmente pues somos seres imperfectos y que aún somos pecadores y que estamos diariamente necesitados de la gracia de Dios. Y que en ese momento en el que somos confrontados, estamos siendo amados por nuestro Redentor. Y realmente pues necesitamos esa humildad en nuestros corazones, realmente reconocer
que estamos mal y que somos pecadores. Vamos, miren, a Colosenses, capítulo 2, versículo 12 al 14. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí podemos ver, pues, cómo la humildad significa la disposición a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Que la palabra es el espejo que nos muestra nuestra condición, que nos muestra, pues, nuestro pecado. Y cuando tenemos un corazón humilde, estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado y que también saber que cualquier cosa que veamos ya ha sido cubierta por la sangre de Cristo. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido lavados con esa sangre. Así es. Y como tercer hábito, pues definitivamente no pondremos más excusas. Ya no poner más excusas. Mire, es un impulso muy común en nosotros. Es típico que en nosotros pase que alguien nos señala nuestras faltas, ¿verdad? Mi esposa me señala mis faltas y de inmediato yo empiezo a llenarme de un argumento, ¿verdad? Rápidamente estoy ideando varios argumentos para no quedar tan mal, ¿verdad? Y los expreso, ¿verdad? Y digo, bueno, no, es que no es para tanto todo lo que tú dices, ¿verdad? Generalmente, poner excusas es tratar de voltear las cosas. Tratamos de voltear las cosas para que, bueno, pues la que quede mal sea ella, ¿verdad? Yo no quiero quedar mal, o al menos no tan mal, ¿verdad? Trato de cambiar todo lo que ella me está diciendo, acomodarlo, ¿verdad? Y justificándome, ¿verdad? Para no ser solamente yo el único pecador, ¿verdad? Sino que ella también quede mal, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debemos resistirnos a esa tentación que tenemos de levantar argumentos para autojustificarnos. Debemos evitar esa tentación ya en nuestro matrimonio. Otro hábito es el estar prestos a admitir nuestro error. Y esto pues realmente pues cuesta trabajo, ¿no? El admitir nuestros errores, el admitir nuestras fallas, como decía mi esposo, ¿no? Estamos prestos para culpar a nuestro esposo, a nuestra esposa, pero no a reconocer, admitir nuestros errores. Y un matrimonio saludable no permite que crezcan los malentendidos entre ellos. No permite que los desacuerdos que hay pues se queden sin resolver. Un matrimonio saludable deja de esconder entre ellos lo que les duele, lo que les enoja, ¿no? Un matrimonio saludable pues abandona esos planes de venganza, ¿no? ¿Cuántas veces estamos llenándonos de pensamientos, de todo lo que nos hacen, ¿no? Estamos guardando ahí como un cofre, ahí vamos guardando lo que nos hacen, pero y estamos pensando que en algún momento nos vamos a vengar, ¿no? Y nos estamos llenando ahí y eso pasa, ¿no? Y debemos de abandonar esos planes de venganza. Cuando yo sea quien ofende, también pues debemos de buscar rápidamente el perdón de nuestro cónyuge, debemos de buscar esa reconciliación. Y si nosotros hemos sido ofendidos, también debemos de estar prontos en acercarnos al otro, amorosamente, en acercarnos con ese amor para ayudarle a ver lo que ha dicho, lo que ha hecho mal, ¿no? Y pues también acercándonos con un ánimo de perdón, con ese corazón dispuesto
a perdonar, porque muchas veces esperamos que nos pidan perdón, pero no estamos dispuestos, ¿no?, a ofrecer ese perdón, sino tenemos ese orgullo y de que ¿por qué lo voy a perdonar?, ¿no? Y eso realmente no es algo saludable. Debemos de tener un corazón dispuesto a perdonar. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 26. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando realmente empezamos a practicar esto, realmente experimentamos un cambio en nuestra relación, experimentamos ese matrimonio armonioso, esa belleza en nuestro matrimonio, que ya no tiene la necesidad de llevar, ¿no?, una lista de todas las ofensas, de tener ahí acumulado en un rincón todos los rencores, todas las lastimaduras, ¿no?, de años pasados, ¿no? Porque eso pues es muy fácil que se dé, ¿no?, el estar guardando ahí, en un closet, estar guardando todas las ofensas, todo lo que nos hacen, ¿no? Y eso pues realmente no es saludable. Seguramente se da, ¿no?, en un matrimonio el esperar días para hablar sobre los problemas que hay en el matrimonio, el dejar pasar días, pero lo que debemos de hacer es realmente buscar resolverlos rápidamente, el no dejar pasar días, el no dejar que pase el tiempo y que pues los corazones se llenen de resentimiento, ¿no? Debemos también experimentar el dar perdón y también pues el recibir ese perdón, ¿no? El que se dé la reconciliación entre nosotros. Y pues esto se da, este estilo de vida en un matrimonio está basado en la confesión, en el confesar pues nuestros errores, reconocer nuestros errores y nuestras faltas. Así es, así es. Y como siguiente punto, como punto número 5, tenemos que implementar este hábito de escuchar y examinar, ¿sí? Escuchar y examinar, ¿sí? Tenemos que trabajar en evitar la autojustificación, ¿verdad? Eso tenemos que estar ahí siempre, constantemente, ¿sí? Porque mire, vamos a ser confrontados, ¿sí? Siempre, cuando implantamos esto, vamos a ser confrontados, ¿sí? ¿Y qué debemos de hacer? Yo tengo que obligarme a prestar atención a lo que se me está diciendo. Yo tengo que obligarme a escuchar cuidadosamente, atentamente, lo que se me está diciendo, ¿sí? Mire, las palabras que mi cónyuge externe para mí, mostrándome, ¿verdad?, en esa confesión que va a ser todo aquello que yo he hecho incorrectamente, ¿sí?, o incluso mi pecado, mostrándome mi pecado, ¿qué tengo que hacer? Esas palabras para mí tienen que ser como una luz, ¿sí? Tienen que ser esa luz que me alumbre, ¿sí?, y que me guíe mientras yo esté dispuesto, porque yo tengo que estar dispuesto a ver todo esto que se me está hablando, ¿sí?, y que efectivamente tiene relación conmigo, ¿sí? Efectivamente está sucediendo en mí. Tengo que reconocerlo, ¿sí? Y esta luz de lo que él o ella le esté diciendo, a usted le va a mostrar cosas que quizás nunca ha visto de su carácter. Esto es importantísimo, ¿sí? Y es real, ¿sí? Es real. Y sabe, es sumamente necesario. Porque mire, cambiar no se trata solamente de que, bueno, pues sí, la regué, ¿verdad? Hice mal, ¿verdad? Admito mis errores, ¿verdad? No, se trata de crecer, ¿sí? De que progresivamente vayamos conociendo más cómo somos, ¿sí? ¿Y quién le puede decir realmente quién es usted? ¿Cómo es usted? ¿Sí? Mire, nosotros nos autoengañamos, ¿verdad? ¿A quién le podemos preguntar? A aquella persona que nos conoce de pies a cabeza, ¿verdad? Aquella persona que vive con nosotros, ¿verdad? Usted le puede preguntar a su esposa, varón, usted, hermana, pregúntele a su esposo, ¿verdad? ¿Quién la va a conocer? ¿Quién lo conocerá más, verdad? Pues esto va a ser esa luz para nosotros, ¿sí? Mostrarnos quiénes somos es sumamente importante para crecer, para desarrollarnos
y llevar a cabo un cambio genuino, un cambio permanente en nuestro matrimonio, ¿sí? Esta parte, si usted se dispone, le va a permitir a usted tener una percepción más amplia de sus debilidades, una percepción más amplia incluso también de sus fortalezas, ¿verdad? Para poder usted ahora sí llevar a cabo estos cambios reales en el matrimonio. Otro hábito es el recibir la confesión animando a la persona, ¿no? Algo que pues realmente daña mucho al matrimonio o pues lo sofoca es una vida entregada a la confesión y que el recibir juicio. En el momento, esto se da muchas veces, ¿no? Es una tendencia en cada pecador el querer que la persona que nos lastimó pues sienta el mismo dolor que estamos sintiendo, ¿no? El que decir, pues así como me lastimó y me está doliendo, también quiero que a él le duela, ¿no? ¿Cuántas veces pues hemos hecho eso, ¿no? Y queremos pues que el otro sienta lo que estamos sintiendo. Y realmente lo único que nos puede ayudar a realmente responder esa confesión correctamente es la gracia de Dios. La gracia es lo que nos va a ayudar a responder con ese corazón, ¿no? Con ese corazón animando a la persona, no queriendo aplicar justicia, ¿no? O venganza, sino realmente aplicar el juicio de Dios, ese perdón de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 2, versículo 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí podemos ver cómo, pues, ¿qué pasaría si Dios fuera solo un juez? ¿No? Pues yo creo que nadie se le acercaría si solo actuara como juez, como un juez, pues, enojado, ¿no? Muchas veces a lo mejor cuando no conocíamos a Dios pensábamos que era un juez que solo estaba ahí con su, en su trono enojado y juzgándonos, ¿no? Y nada más señalándonos, pues, y vemos que Él no es así, y realmente, pues, si Él fuera así, pues nadie se le acercaría, ¿no? Nadie le confesaría, ¿no? Pero sabemos que Él en su bondad nos guía al arrepentimiento, y sabemos que es un Dios amoroso, sabemos que su amor nos atrae, sabemos que es un Dios justo, pero también es un Dios de amor, y que ese amor nos atrae a Él. Sabemos que su gracia nos alienta, ¿no? Sabemos que es un Dios paciente, que nos da esperanza, y es por eso que acudimos a Él, ¿no? Y no nos alejamos de Él. Y así también nosotros, cuando recibimos la confesión, así como es Dios, así también nosotros, con la misma gracia que hemos recibido de Él, debemos darle a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, esa confianza, esa esperanza para que Él siga confesando, para que Él no tenga temor de acercarse a nosotros. Es así como debemos responder. Así es este hábito. Y también, como otro hábito más, sería el ser pacientes, ser perseverantes y considerados al enfrentar el mal, ¿sí? El cambio frecuentemente lo vemos como que debe ocurrir en un instante, ¿verdad? Como que un suceso impactante que en ese momento pues ya cambia totalmente el rumbo de nuestra historia, ¿verdad? Así como que sin previo aviso sucedió algo entre nosotros y a partir de ese día las cosas cambiaron, ¿verdad? Tomamos otro rumbo, ¿sí? O quizás el día de mañana, ¿verdad? Usted se despierte, ¿verdad? Y diga,
ahora sí, este es el día de hoy voy a dar un rumbo nuevo a mi matrimonio, ¿verdad? No, no es así, ¿sí? Los cambios no suceden así, ¿verdad? La realidad, mire, nos la presenta la carta a los Filipenses 1:6, mire, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo ahí. Nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cambio, primeramente, ese cambio que sucede en nosotros, primeramente es provocado por nuestro Redentor. Cristo es el que provoca ese cambio inicial en nosotros, ¿sí? Él, de una manera perseverante, ¿sí?, no se va a detener en la obra que ha comenzado en usted y en su esposo, en usted, hermano, y en su esposa, ¿sí? Él no se va a detener, Él es perseverante y Él va a llevar a cabo ese cambio, ¿sí? Él va a poner en nosotros la necesidad de cambiar, ¿sabe en qué momento? No en un instante, sino en cada una de esas situaciones que han sido difíciles, que han sido muy incómodas en nosotros, ¿verdad? Que a veces pensamos, este no es el momento para hacer esos cambios, ¿verdad, Señor? No, creo que no es ahora cuando tendría que realizarse esto. Pues es ahí. Fíjese que es ahí donde empieza a cambiar el rumbo de nuestra relación, ¿sí? Porque Dios es perseverante, ¿sí? Y Él, mire, no se somete a nuestros planes, Él no está esperando conforme a nuestros horarios, ¿verdad? Y dice, bueno, hijo, ¿tú crees que ya sea prudente? Imagínense que Dios nos preguntara, ¿no? Si ya estamos nosotros listos o conviene en lo que hemos planeado, ¿verdad? En este tiempo. ¿Será algo que tú estés de acuerdo, hijo? Definitivamente no es así. Dios no se ajusta a nuestro calendario, Dios no se ajusta a nuestros planes, Dios no se ajusta incluso a que sea ese cambio placentero para nosotros, ¿sí? Él no está esperando que ese proceso de cambio para nosotros sea algo cómodo, ¿eh? No lo va a hacer, ¿sí? Lo que sí ha prometido Dios es estar con nosotros siempre. Él no se apartará de nosotros en medio de esas situaciones, de esos cambios que tenemos que emprender, ¿sí? Y Él nos ha prometido brindarnos todo lo que requerimos, todo lo que vayamos a requerir en ese momento. Él nos lo ha prometido y está garantizado, ¿sí?, que Él no se apartará y Él no dejará de trabajar en nosotros, ¿sí? Él se ha propuesto como una meta transformarnos, ¿sí? Y Él no va a detenerse, ¿sí? Y es por eso que nosotros tenemos que ser pacientes, ¿sí? Tenemos que tener ese aguante, soportar, ¿verdad? Afrontar todo esto con esa paciencia, ¿sí?, que será difícil para nosotros, pero debemos someternos, ¿sí?, y estar dispuestos a esperar, no importando qué tan difícil o qué tan complicado, ¿verdad?, se dé este proceso de cambio, ¿sí? Debemos estar dispuestos a someternos y esperar en su obra en nosotros. Él es un Dios amoroso y nos va a transformar. Otro hábito es no regresar al pasado. Y esto pues se da mucho en los matrimonios, ¿no? Tristemente muchos matrimonios son prisioneros del pasado, ¿no? Y pues ¿cómo es esto? Pasa seguido, ¿no? Es muy normal que una discusión del día de hoy, ¿no?, rápidamente se enreda con alguna situación, algún problema del pasado, ¿no? Y regresan esas heridas, esas situaciones pasadas, ¿no? Y eso pues daña el matrimonio, ¿no? Podemos ver cómo a lo mejor es costumbre que pase esto en el matrimonio y muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta de que está pasando esta situación y es algo muy normal, y esto lo que ocasiona es un desánimo, una derrota en el matrimonio, y caen siempre en la misma discusión, ¿no? Y trayendo cosas del pasado, y a lo mejor sienten que cada día están peor y que pues llevan muchos años así,
¿no? Y esto es muy normal que se da es muy común que esta situación se da en los matrimonios, ¿no? Y más, yo creo que todos lo hemos vivido, tenemos una discusión y empezamos, ¿te acuerdas que en el año tal tú me hiciste esto? Y traemos todo lo del pasado en esa discusión. Y esto pues realmente no es saludable para el matrimonio. ¿Y qué es lo que se debe de hacer? Se debe de resolver de inmediato los desacuerdos. En ese momento se deben de abordar los conflictos, no dejar que crezcan, porque muchas veces se hace todo lo contrario, ¿no? Empieza una discusión pequeñita y se va haciendo como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Y no debemos de permitir que pase esto. Debemos de confesar diariamente todas esas cosas que nos molestan, que nos dañan, ¿no? Lo que nos lastiman. Y debemos de perdonar y debemos de buscar esa reconciliación de inmediato, no dejar pasar tiempo, no dejar pasar días, ¿no? Porque esto pues va causando ese resentimiento en el corazón. Debemos de procurar resolver de inmediato y no tener la necesidad de tratarlos otra vez, ¿no? De traerlos nuevamente al presente. Y pues esto lo que se requiere es que en momentos de conflicto, en momentos de enojo, de dolor, pues debemos de evitar traer todas las situaciones pasadas a ese momento, ¿no? Es algo pues que ya en su momento resolvieron, ya en el momento ya hubo ese perdón, ya hubo en ese momento, ya quedó restaurada esa situación. Entonces debe de evitar traer situaciones pasadas al presente. Así es muy importante este hábito. Y también, como siguiente hábito, sería el poner nuestra esperanza en Cristo. Definitivamente, la confesión se trata de esperanza, ¿sí? Y primeramente, la confesión nos guía a dejar de esperar en nosotros mismos. Ya no podemos tener esa confianza en nosotros mismos. Tenemos que abandonar esa autoconfianza, tenemos que abandonar el confiar en nuestra propia sabiduría, tenemos que abandonar confiar en nuestra justicia o sentirnos muy fuertes, ¿verdad? Tenemos que quitar todo eso, ¿sí? Esta parte nos lleva a admitir que, bueno, somos débiles, ¿verdad? Somos muy débiles, somos egoístas, estamos necesitados, somos volubles, ¿verdad? Cambiamos en todo momento, un día queremos y después no queremos, ¿sí? Somos rebeldes realmente, ¿sí? Estamos en esa realidad, estamos viviendo en esa rebeldía, ¿sí? Esto nos confronta con la realidad de que nosotros todavía somos gente con una profunda necesidad de ser rescatados. Tenemos esa profunda necesidad. Necesitamos rescate de nosotros mismos, ¿sí? Y mire, es cierto que ya somos creyentes, ¿verdad? Pero todavía el pecado vive dentro de nosotros, ¿sí? Esto lo que produce es que nuestros deseos se desvían, se distorsionan, ¿verdad? Y nuestras acciones, pues, así brotan, ¿verdad? Totalmente desvirtuadas, ¿sí? De esa manera, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar la confianza en nosotros mismos. Ya no más confiar en nuestra propia capacidad, ¿sí? Tenemos que hacer lo que siempre Dios nos ha mandado, ¿sí? Buscar la esperanza en Él. ¿Dónde está esa verdadera esperanza? Esa esperanza la hallaremos en la cruz de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra y vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, ¿sí? Él vino a ser ese cordero perfecto para el sacrificio que era necesario para pagar por nuestros pecados, ¿sí? Él dio ese sacrificio por sí mismo, ¿sí? Para satisfacer la ira del Padre, ¿sí? Él vino a pagar por nuestro perdón, ¿sí? Él dio ese pago en sí mismo, ¿sí? Él, a cambio de eso, recibió el rechazo del Padre, ¿sí?
Este rechazo lo que a nosotros nos aportó, ¿sabe? Fue el que pudiéramos ser aceptados por Dios, ¿sí? Esto nosotros lo entendemos, lo vemos en el Evangelio, ¿verdad? Y después de esta acción, el Hijo de Dios fue sepultado, pero no quedó ahí, sino que Él resucitó. Él ha derrotado a la muerte, ¿sí? Y Él, en esa derrota contra la muerte, Él ha tomado algo para nosotros. Él nos brinda la esperanza de la vida eterna. Y esto que le describo ahora como el Evangelio, ¿verdad? Podemos preguntarnos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi matrimonio, verdad? Pues esto tiene todo que ver con nuestro matrimonio, con nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque nuestros matrimonios tienen que vivir bajo la sombra de la cruz de Cristo, ¿sí? Nuestros matrimonios tienen que estar totalmente relacionados con esa obra que Cristo ha llevado a cabo, ¿sí? Nosotros mismos, nuestro pecado ha sido saldado, ¿sí? Y bueno, pues esto no ha requerido nada de nuestra parte, ¿verdad? Ha sido algo hecho por Él, por Cristo, ¿sí? Él quitó la acusación de sobre nosotros, ¿sí? Nosotros mismos no nos justificamos. Él nos ha justificado, hermanos. Esto es donde empezamos a dirigir nuestra esperanza en Él, ¿sí? Hoy encontramos esa gran liberación, ¿sí? De nuestra vida de pecado, ¿sí? Hoy podemos ver que hemos sido hechos libres de esa condenación, pues esto también de una manera práctica puede operar en nuestro matrimonio, ¿sí? Hoy nosotros podemos abandonar ya esa autojustificación, podemos nosotros abandonar ya el dejar de pretender que no pasa nada, dejar de ocultar nuestro pecado, dejar de ocultar nuestras fallas, dejar de ocultar nuestros errores, ¿sí? Y ahora sí hablar con confianza, externar con confianza todo aquello que está mal, que hemos hecho mal y que también se nos ha hecho un mal, ¿sí? Hoy lo podemos hablar con claridad, confiados en que todo eso, aún todo eso doloroso y difícil y triste, ya también ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él ha pagado nuestro pecado. Hoy nosotros podemos vivir bajo su gracia y hoy nosotros ahora sí podemos vivir en esa libertad. Nuestros matrimonios pueden ser libres ahora en Cristo. ¿Usted no quisiera un matrimonio que viva de esa manera? Pues sigamos estos ejemplos, sigamos estas recomendaciones, estos hábitos que nos van a llevar a una nueva dinámica en nuestro matrimonio. Estos hábitos de la nueva vida en reconciliación, esta vida de confesión. Vamos a orar para que el Señor nos siga hablando en su palabra y nos confirme y siga llevando a cabo su transformación en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa paciencia y ese cuidado que muestras para con nosotros, Señor. Hoy nos vuelves a hablar, Señor. Nos das una oportunidad más para reconocer nuestra condición, Señor, que te hemos fallado, que hemos pecado, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, recibiendo esa oportunidad que tú hoy nos das, Señor. Queremos cambiar, queremos ser transformados, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, todo lo que tú nos has hablado, todo lo que tú nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a reconocerlo, Señor, y a vivirlo. Nos ponemos en tus manos y en ti esperamos, Señor. Nuestra esperanza como matrimonios la ponemos en ti. Padre, sea tu nombre exaltado en todo tiempo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que se nos brinda para una vez más hablar de estos temas de los matrimonios. Pues, hermanos, si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios les guarde. Buenas noches.